Autoriza Carlos Paul Benítez. En marcha la sexta fecha del campeonato. En marcha Sportivo Luqueño y Guaraní por la Copa de Primera Tigo Bueno Bank. Parra está preparado para meter la zurda y al área llegaron los centrales, vino el envío al primer palo, pasó la pelota, el Conejo conectó de cabeza y pasó cerca, muy cerca del arco de Gaspar Servio, que quedó mirando, quedó pidiendo explicaciones a su defensa. Llegó Luqueño y casi cantamos el primero. Y levanta los brazos Prieto. Al área llegaron los centrales, va el envío, segundo palo, Alcaraz que conecta y no puede cerrar, se había pasado Adorno, se queda tomándose de la cabeza el atacante, rebota Auche y le va quedando a Piñatares. Y Guaraní va otra vez, ahora con Martínez, lindo toque para Alcaraz y está el primero, Alcaraz que tira, tapó Aguilar en dos tiempos, Alfredo Aguilar, por ahora le va ganando el duelo al goleador aurinegro, el remate de Adrián Alcaraz. Otra aparición de Guaraní en ataque y con Adrián Alcaraz. Y ahora va el equipo de Julio Cáceres. Conejo Benítez para Otálvaro, está en el área. Otálvaro al medio. ¡Sí! El remate le sale justo a las manos de Servio, de lo mejor del partido y de lo mejor de Luqueño hasta acá. Busca a Auche que domina bien. Levanta para Conejo Benítez, ganó Benítez y puede ser bueno, puede ser el primero, va el Conejo, está en el área, el remate con el revés del pie derecho en la parte externa del arco, una jugada de gol que la generó el Conejo Benítez. El pase era de Auche y acá termina llegando con lo justo el Conejo Benítez, tenía todo. Puntea para Tito Torres y pica el Conejo Benítez y va a toda velocidad el Conejo, al cruce Román, ganó el Conejo y va cara a cara con el arquero y tiene el primero, va el Conejo Benítez, tiró, tapó Servio y se agarran todos de la cabeza en el Feliciano Cáceres. Segunda situación. Y si sumamos aquella del arranque del partido, la tercera para el Conejo Benítez que no puede convertir. Otra vez el Conejo Benítez como protagonista en una situación que parecía... Remate de zurda, un desvío, saca Villalba. Va complementando Ríos. Le quedó a Martínez, Martínez al arco. ¡Qué golazo! ¡Gol! Pero qué golazo de Roberto Matías Martínez. Se llenó el empeine del pie derecho con la pelota y la clavó al ángulo superior izquierdo de Alfredo Aguilar, que pese el esfuerzo no pudo evitar el tremendo remate de Roberto Matías Martínez. A mimir, dice Martínez en el festejo después de este golazo que abre el marcador en el Feliciano Cáceres. Le va quedando ahora Mendoza, Mendoza que busca Maná, la bajó bien Maná, controló Maná, le pegó Maná. Qué pelota complicada, pero Servio responde bien pegadito al poste izquierdo. Buen remate de Nicolás Maná, que toma esa pelota, que de aire le pega fuerte. Se perfila Ríos, abriendo para Mendoza. Mendoza que le puede pegar de derecha, control de espacio, tiró, ¡gol! Deportivo Luqueño y otro golazo en el partido de media distancia al ras del suelo, quemando el pasto. Iba esa pelota. Servio se arrojó, pero se le metió por debajo del cuerpo al portero. Y a los 17 minutos del segundo tiempo, Mendoza que empezaba el festejo. Después se acordó que era uno de los ex que estaba en la cancha y terminó levantando el brazo en muestra de respeto hacia el rival. Pero lo concreto es que Luqueño igualó el partido. Ahora Luqueño 1, Guaraní 1. La tiene Maná, retrocede Guaraní que ya se va rearmando. Maná, pelota para Ferreira, lleva hasta el fondo del centro. Y de casualidad y casi de milagro, les diría, esto no terminó en gol de Luqueño. Rojas atropellaba por el medio. El pase atrás de Ferreira. Se salvó Guaraní. Qué buen contragolpe armó Deportivo Luqueño y casi lo termina convirtiendo Rodrigo Rojas. Nicolás Maná prepara el pie derecho, va con mucha gente Luqueño que quiere reencontrarse con la victoria. Segundo palo, un cabezazo, un desvío sobre la línea. ¡Gol! Alexis. ¡Gol! ¡Gol! Deportivo Luqueño con todo el empuje, con toda la fuerza en el juego aéreo, en medio de alguna protesta porque la sacaban sobre la línea. Vaya uno a saber con qué parte del cuerpo, pero apareció en el rebote Alexis Villalba. Todos parados mirando esta parte final. Pero todavía falta, dicen los de Guaraní. Centro para Alcaraz, tapó Aguilar, rechaza después con lo que puede. Otra vez
Pablo Aguilar. Bueno, Y acá vemos la imagen del VAR. cuando la pelota está en el área también. Pérez. Falta en ataque. Acá nuevamente vemos A ver. de qué manera Sí, saca sí, Alfredo sí. Aguilar y saca... Pitó el árbitro. Pitó el final. Terminó el partido. Y ganó Sportivo Luqueño. Se reencontró con la victoria. Y cómo corren todas a saludar. Sí, como si fuera una final. Se vivió el cierre del partido y así lo celebra Sportivo Luqueño, que acaba de ganar la Guaraní por 2-1.